Hola, hoy en este video les voy a explicar algunas cosillas acerca del paquete Shiny, que es el paquete de R con el cual se hacen aplicaciones web. Entonces, vamos a hablar un poquito de Shiny, en general, pues para qué se usa, algunos de sus usos más populares. Y estaremos también revisando cuál es la lógica que hay pues detrás de la programación que se hace en Shiny, porque cuando nos enfrentemos a hacer aplicaciones web vía este paquete, pues habrán un par de cosas que son pues bastante particulares, bastante peculiares de Shiny, y que venir de lo que típicamente hacemos en R y replicarlo en Shiny, de repente hay algunas cosas que pueden no ser tan sencillas de entender por qué se hacen de esa manera. Y bueno, vamos a tratar de dar una idea bastante sencilla e intuitiva de pues por qué es que Shiny funciona como lo hace. Entonces, pues para empezar, pues Shiny es pues realmente no solo un paquete, sino es todo un framework que está enfocado en poder, en darte la facilidad de hacer aplicaciones web desde R, sin saber ninguna otra cosa adicional que tenga que ver con el desarrollo como tal, desarrollo web o desarrollo de software, sino simplemente con saber R, pues es más que suficiente para hacer aplicaciones web. Las aplicaciones web, un poco para entender qué son y un poco cómo funcionan, pues son justamente aplicaciones que van a correr vía un navegador. Es decir, no son aplicaciones en las cuales tú tengas que instalar software en el dispositivo del usuario, que es, por ejemplo, como lo que pasa con nuestros celulares cuando instalamos alguna app. Lo que hacemos es que estamos descargando software hacia nuestros dispositivos y cuando lanzamos o cuando abrimos esas aplicaciones, pues se utilizan esos componentes que están instalados en nuestro dispositivo para ejecutar la aplicación. En el caso de las aplicaciones web no es así, sino que se accede a través de un navegador. Entonces, básicamente, las piezas que hacen que pues estas aplicaciones funcionen no están en el dispositivo, sino están en otro lado, y se accede a ellas, se accede a esas piezas que hacen que la funcione a través de un navegador web. Y de hecho, por ejemplo, en nuestros teléfonos hay algunas aplicaciones que son en realidad aplicaciones web, y generalmente son las versiones ligeras de otras cosas. Por ejemplo, tenemos aplicaciones como Twitter o como Spotify, y existen sus versiones de poco peso, sus versiones light, que tienen no todas las características a veces, pero sí tienen un peso infinitamente menor comparado con la app que se instala directamente. Y esas versiones light lo que suelen hacer es ser una aplicación web, y pues por eso no necesitan instalarte demasiadas cosas en el dispositivo, y pues lo único que hacen es instalar pues la configuración de qué pestaña se tiene que abrir específicamente cuando tú le des clic a ese icono. Entonces, pues lo que vamos a hacer con Shiny son eso, aplicaciones web a través de pues con las cuales a las cuales la gente va a poder acceder entrando con un navegador web, con una dirección URL, va a poder entrar e interactuar con nuestras aplicaciones. Pues en realidad detrás del desarrollo de las aplicaciones, pues hay dos grandes componentes que también se utilizan en Shiny, y bueno, es lo que les voy a platicar a continuación. Y pues eventualmente cuando hagamos aplicaciones en Shiny, pues son los componentes que vamos a tener que estar construyendo, pues ya dependiendo de lo que queramos. Uno de esos componentes es justamente la interfaz de usuario, o el UI por las siglas en inglés de User Interface. Y esta interfaz, pues tal cual como dice, es justamente
eso con lo que va a interactuar el usuario. Y es como interfaz, pues es todo lo que ve, desde los componentes pues interactivos, como quizá en este caso botones o desplegables que se pueden seleccionar, cajitas, hasta pues gráficos, cosas visuales que puede ver. Y por supuesto en el UI también está involucrado todo lo que tiene que ver a lo mejor con el formato, con los colores y con el diseño. Y pues lo que haremos con Shiny es ir creando todos estos componentes de interfaz de usuario, que pues son esas cosas con las que la gente que utiliza, las personas que utilizan nuestras apps van a interactuar, van a poder jugar con ellas, o van a poder seleccionarlas, o pues tal cual interactuar, y pues eso va a detonar algunos resultados. Y bueno, esta es la parte como de la interfaz de usuario, que es justamente con lo que interactúan las personas. Y eso se le llama una interfaz porque pues lo que hace es ser el canal a través del cual los usuarios interactúan para que eso procese o lance alguna otra cosa. Y esa otra cosa que procesa las cosas es lo que se llama el servidor o el server, que pues en nuestro caso, en el caso de Shiny, el servidor no es otra cosa sino la computadora que esté corriendo R, que es la que está encargada de procesar pues todas las cosas con las que está interactuando el usuario, procesar cómo es que está interactuando el usuario con esas cosas, y pues de acuerdo a las interacciones que nosotros configuraremos, el servidor las procesa y le va a arrojar ciertos resultados. Por ejemplo, digamos, en estos screenshots que tengo de una aplicación. Esta aplicación es una calculadora de riesgo de hospitalización para COVID. Y pues lo que hace en la interfaz pues es darte tal cual unas opciones de características de la población, o características de una persona, que se pueden seleccionar, se pueden cambiar. Por ejemplo, el sexo, la edad y comorbilidades o enfermedades que esa persona tenga. Una vez que el usuario interactúe con ellas y las configure o las especifique de acuerdo a quien esté usando la aplicación, o de acuerdo a las características de alguien más, R, o el servidor de R, lo que va a hacer es tomar esas entradas, procesarlas con un modelito, y va a calcular una probabilidad de hospitalización. Es decir, va a calcular qué tan probable es que si se infectara la persona de COVID no fuera ambulatorio. Y ese procesamiento, el procesar y llegar a obtener esa probabilidad, es justamente lo que hace el server. Y después se lo regresa, o el servidor se lo regresa a la interfaz de usuario a modo de pues este grafiquito que está. Y pues el usuario va a poder cambiar la configuración para poner las características de otra persona. Se va a volver a procesar esa información en el servidor, y los resultados se devuelven al UI para que pues el usuario pueda verlos. Entonces pues estos dos componentes son los que vamos a estar creando vía Shiny. Shiny justamente pues como framework se va a encargar de pues darnos las herramientas para poder generar interfaces de usuario, y cómo es que se va a procesar la información que reciba la aplicación vía la interfaz, cómo la procesa en R, y cuáles son las salidas y demás. Entonces toda esta comunicación que se genera en una aplicación de interfaz y servidor es pues para lo que nos va a servir justamente Shiny. Y como tal, Shiny justamente está pues enfocado a ser el framework para crear estas aplicaciones, y se ha vuelto en realidad muy popular, y es muy pues sí ha resultado ser un proyecto bastante exitoso, y pues de repente se ha demandado muchísimo más poder o la capacidad de hacer aplicaciones pues cada vez más robustas o cada vez más atractivas para los usuarios. Y pues todo esto detonado por Shiny pues nos ha llevado también a tener un montón de paquetes que nos ayudan a complementar lo que se hace con Shiny. Entonces con Shiny vamos a hacer las aplicaciones web, es como tal el origen de todo.
pero pues podemos complementar esas aplicaciones web con otros paquetes que van a tener algunos usos específicos, que justo construyen en realidad sobre Shiny y solo le dan características adicionales. Por ejemplo, hay un paquete que se llama Shiny Mobile, que pues lo que hace es pues usar Shiny, pero darte una estructura de aplicaciones web que está optimizada para dispositivos móviles, es decir, optimizado para el tamaño de la pantalla, y no solo en términos del tamaño, sino en la forma en la que interactúa una persona con un dispositivo móvil, que es distinto a cómo se interactúa con un dispositivo de escritorio, una laptop o una compu de escritorio. Tenemos, por ejemplo, el paquete VS4Dash o el paquete Shiny Bulma o el paquete Full Page, que lo que van a hacer es darle una forma distinta de ver cómo está diseñada la aplicación web. Le van a añadir ciertos elementos de color o ciertos elementos pues de formato a cada uno de los elementos que se configuren desde la interfaz de usuario, y pues va a ser una experiencia distinta para el usuario el interactuar con esa aplicación. Y hay otros paquetes, por ejemplo estos de aquí, Shiny Manager, OutZero y Firebase, que pues te pueden ayudar a agregar capas de seguridad con autenticación vía, por ejemplo, Google o usuario y contraseña, para que pues solamente ciertos usuarios puedan acceder a las aplicaciones. Y hay en realidad, además de estos que pongo aquí, que son para los cuales encontré que tienen sticker, hay un montón de paquetes que nos van a ayudar a hacer nuestras apps pues más robustas, pero también más atractivas visualmente, y pues eso la verdad es que sí cambia por completo la experiencia que se tiene con una aplicación. Incluso desde que nosotros descargamos aplicaciones en nuestro teléfono, de repente podemos llegar a decir: esta aplicación sí me gusta porque es más fácil de usar o más atractiva, y pues para resolver todas esas cosas podemos tener un montón de paquetes ahí disponibles para usar en conjunto con Shiny. Les digo, hay muchísimos más. Pueden investigar por ahí qué extensiones para Shiny hay. Y pues esto, les digo, es solo un pequeño conjunto de los paquetes que existen y que pues particularmente en algún punto he llegado a utilizar. Bueno, a raíz de la creación de Shiny, pues se ha popularizado su uso realmente como en dos tipos de enfoques. Si lo vemos muy general, hay como dos tipos de enfoque para los cuales tú estás interesado en crear una aplicación web. Por un lado está la creación de dashboards, que pues como tal el término de dashboard o el objetivo de crear un dashboard es el poder mostrar de una manera más atractiva resultados de algo. Y sirve justamente como la interfaz a través de la cual un usuario puede ver los resultados o puede ver algunos análisis o algunos comparativos de acuerdo pues a alguna información que exista, y pues aquí solo le damos un formato más visualmente más atractivo. Pues digamos, ya antes de la existencia de Shiny existían y han existido diferentes herramientas para poder hacer pues dashboards o crear estos tableros de visualizaciones. Sin embargo, parte de lo que ha hecho que pues una parte importante de la gente que hace ciencia de datos que se mueva hacia hacer cosas con Shiny, pues es poderle dar todo el poder de R a los dashboards y poder hacer visualizaciones más incluso más atractivas o mejor diseñadas y demás. Entonces este es como un uso que se le da a Shiny, el poder crear dashboards que la gente puede entrar y ver su información. Incluso lo puede hacer como muy en tiempo real, conectar los dashboards a bases de datos que se actualizan en tiempo real y poder tener un dashboard actualizado en tiempo real.
Y por otro lado, la forma en la que también pues se usa muy seguido la Shiny para crear aplicaciones web es usándolo como una interfaz entre un usuario y algo que tú quieres que haga R. En este ejemplo que están viendo, pues es una aplicación que toma, o tú le das, como usuario, le das el link de un producto de Google, y lo que va a hacer es extraer los comentarios, ciertas páginas de comentarios de ese producto, los va a, pues literalmente los va a minar, va a extraer esa información, la va a procesar, le va a aplicar un modelo ya preentrenado de lenguaje natural, y pues te va a dar algunas palabras clave, pues un poco para que no tengas que leerlos todos y puedas saber si el producto es de buena calidad o es, pues sí, o vale la pena comprarlo. Y a diferencia de un dashboard, el enfoque de esta app o de apps que tienen pues este enfoque en ser una interfaz de un usuario con R, es el poder democratizar quizá los modelos que se están creando y poder darle acceso a esos modelos, darle acceso al uso de esos modelos a personas que no necesariamente tienen conocimiento sobre un lenguaje de programación como R. Entonces, pues si de repente hay un modelo, y regreso a este ejemplo de esta app que analiza opiniones de Amazon, si hay un modelo muy bueno que te puede ayudar a entender una cantidad enorme de texto y sacarle pues el significado y entender a lo mejor sentimiento y entender cuál es de lo que está hablando en general todo este conjunto de textos, pues la gente que a lo mejor que programa puede tener acceso muy rápido a esto, pero pues si hay personas que no necesariamente programan, pues va a ser muchísimo más complicado que puedan usarlo, y al final del día lo que tratamos de hacer con estas apps es democratizar ese acceso y pues realmente ayudarle a las personas a que no tengan que pasar por la parte de red. Les damos una interfaz y pueden tener acceso a estos modelos. Y por supuesto también se usan para pues ya dejar automatizadas algunas cosas. En este caso, pues las funciones que están detrás de esta app en realidad se pueden correr tal cual en R. Sin embargo, pues si yo quiero hacer esto de manera repetitiva, pues a lo mejor empieza a ser poco eficiente porque tengo que abrir R, tengo que correr las líneas de código cada vez, y pues así es un poquito más fácil ya solo pegar el link en donde va, darle clic en analizar y que la app le diga a R que tiene que procesar y cómo, y al final me dé una salida. Y pues estos son como los dos usos que se le dan a Shiny. Les digo, por un lado los dashboards, visualizar información que ya está, incluso si hay modelos detrás es solamente mostrar resultados, pero pues es algo ya como fijo, los datos ya están pues fijos tal cual. Y por el otro lado es como darle acceso a modelos para que más bien tú a través de la app le puedas dar información, le puedas dar algo de input y R pueda procesarlo, y luego entonces te da una salida que pues va a ir siendo distinta cada vez. Entonces la app por un lado se van a construir pues dashboards para poder comunicar de mejor manera resultados de análisis, y por el otro lado se pueden construir apps, o pueden ustedes construir apps para hacerse la vida más fácil. Si hacen ciertos modelos y siempre están extrayendo los mismos resultados, pues pueden automatizarlo vía una Shiny app. Entonces esto es como la parte pues un poco más introductoria y más poco técnica de el qué es Shiny y para qué se usa Shiny. Y ahora lo que les voy a explicar ya son conceptos un poquito más técnicos que más bien lo que busco hacer es explicarles tratar de darles esta idea intuitiva de cómo funciona Shiny, cuáles son esos componentes que hacen que esto funcione, y cómo le hace, como digamos, detrás de bambalinas
no solo Shiny sino R para lograr hacer pues el comportamiento que tienen las aplicaciones web, ¿no? Que veremos que es un poquito distinto a veces a lo que generalmente haremos. Entonces, como les decía, pues las aplicaciones web que estaremos construyendo con Shiny, pues tienen tres componentes. Por un lado tienen lo que le conocía como la interfaz de usuario, que pues eso va a interactuar con R, le va a decir a R qué hacer, R va a procesar cosas, va a generar un resultado y ese resultado lo va a regresar a la salida. Entonces, para que esto funcione, lo que tiene implementado Shiny es un estilo de programación que se llama programación reactiva, que justamente la programación reactiva está enfocada en entender o en resolver el problema de recibir información, administrar el flujo de información de ciertas partes, digamos, de software a otras partes de software y poder generar resultados pues de manera reactiva. Y por reactiva un poco lo que significa es que cuando el usuario interactúa con la aplicación, cuando el usuario hace un cambio, la app sabe que tiene que reaccionar a ese cambio y tiene que detonar algunas cosas para que se muestre cierto resultado o se cambien ciertos parámetros y se puedan mostrar resultados pues correspondientes a lo que está haciendo el usuario. Y pues de manera un poco más técnica, de acuerdo como los mismos creadores de Shiny, que son el equipo de RStudio, lo plantean, la parte de inputs, la parte de la interfaz del usuario, en la cual van a estar las cosas que el usuario va a configurar y que el usuario va a establecer, a estas cosas le llaman recursos reactivos o entradas reactivas, pues porque pueden cambiar de valor, pueden tomar otro valor distinto al que quizás se tenga por default y en cualquier momento le puedes cambiar el valor que incluso ya tú como usuario le hayas dado, lo puedes revertir y puedes poner otros. A la parte que va a procesar esa información y va a hacer cosas distintas o va a hacer, más bien, no es que haga cosas distintas necesariamente, pero que va a procesar las entradas que el usuario le está dando, que van a ser cosas que vamos a programar en R. A eso se le llama un conductor reactivo, y pues es un conductor porque pues lo que hace es tomar la información y entonces llevarla a diferentes medios y en este caso a donde la vamos a ir llevando a través de Shiny, pues es a diferentes funciones de R para que procesen esos datos que están entrando por parte del usuario, procesen la información, la manden a otros modulitos, quizá para que se haga, por ejemplo, en este caso un gráfico y a lo mejor la manda a otro módulo para que haga un cálculo de un número y demás. A eso es a lo que se le llama un conductor reactivo. Y también es reactivo porque este conductor tiene que saber, tiene que haber una forma en la cual R se entere que estas entradas están cambiando. Y entonces que tiene que volver a procesar información para obtener un nuevo resultado y volver a mandarlo. Por eso es también reactivo. Y finalmente la tercera parte que tenemos es un final reactivo, una salida reactiva, que justamente pues es eso, es quizá regresarle a la interfaz de usuario, en este caso una gráfica, y pues también es reactiva porque pues esta gráfica no es una gráfica estática, es una gráfica que va a cambiar dependiendo de esta configuración. Entonces pues todo esto es como el esquema de programación reactivo bastante simplificado, que es lo que tiene detrás Shiny, que pues lo que va haciendo es pues dame inputs. De alguna manera tengo que saber que hay inputs que se actualizaron, los tengo que procesar y entonces tengo que hacerle saber a el punto de salida que hay información nueva o hay información distinta y hay un resultado por ende distinto y que entonces se tiene que actualizar la visualización. Y todo esto tiene que suceder pues en cuestión de microsegundos, porque pues conforme el usuario está interactuando le tenemos que ir dando el resultado, quizá hasta que el usuario apriete quizá un botón que diga calcular, le damos el resultado, pero pues tiene que ser de alguna manera inmediato. Entonces estas son como las tres partes de manera como muy
superficial que se van a manejar dentro de cómo programemos con Shiny. Y ya un poco viendo algo de código, digo, ya se irá o irán familiarizándose más con el código y los diferentes elementos que componen una app de Shiny. Generalmente les voy a decir una Shiny. Pero pues viendo un poco el código les voy a mostrar dónde están como estas partes que son la entrada reactiva, el conductor reactivo y la salida reactiva. Entonces, pues en la app de la cual les mostraba el screenshot, este pedacito de código es parte de la interfaz de usuario de esa app. Y pues justamente estos elementos reactivos están dados en este pedazo de código que está enmarcado por el rectángulo blanco. Lo que podemos ver es que tenemos un elemento que es un selector que tiene un nombre específico que aparece con una leyenda específica al usuario. Digamos que esto es el nombre interno que va a tener para R, para procesar información, y esto es lo que va a ver el usuario. Y finalmente cuáles son las opciones o los valores que puede tomar digamos esta variable. Este es como el nombre de la variable. Tenemos aquí un texto que este sí, por ejemplo, este no es, o este no podemos decir que es un elemento de entrada reactivo, porque en realidad esto está fijo, solo es un texto. Después tenemos este elemento que es un stepper, que pues al final lo que va a hacer es convertirse en una variable que se va a llamar edad. No va a tener etiqueta y aquí no la tiene porque la pusimos en otro lado. Le vamos a dar un valor inicial a esta variable y le vamos a dar un rango de posibles valores y cada cuántos valores puede incrementar. Es decir, si tú incrementas la variable edad a un siguiente valor, la cantidad de pasos que incrementa es de 1, entonces pasa de 30 a 31, podría ser de 10 y entonces pasaría de 30 a 40 o de realmente lo que sea. Y pues algunas cosas como de diseño, como el color y esto manual que es específico de este elemento, que se los voy a mostrar aquí. Este elemento puede uno darle clic a estas flechitas para incrementar o decrecer el valor, o bien podemos darle clic directamente al número y manualmente escribir el valor. No sé, si no queremos ir de el 30 al 2, pues dándole la cantidad de clics, más bien aquí podemos borrar este valor y entrar un 2, que es lo que controla esto, pero digamos eso no realmente es relevante en esta parte que estamos explicando. Y por otro lado tenemos otro elemento reactivo de entrada que es un checkbox group, que va a ser una variable que se va a llamar comor. Al usuario le va a aparecer esta leyenda y esa variable puede tomar estos distintos valores. Entonces estos son pues elementos de entrada reactivos que al final se van a convertir en variables de R. Pero a diferencia de cómo ponemos variables, digamos, en un script de R en donde nosotros decimos A tiene que ser este valor y B va a ser este valor, lo que estamos permitiendo o lo que nos permite hacer Shiny es que esos elementos o esas variables no tienen un valor fijo preestablecido. A lo mejor aquí sí establecemos como el valor, pero no va a ser fijo. Nosotros vamos a poder permitir, o Shiny va a poder permitir, que estas variables puedan cambiar su valor en cualquier momento del tiempo. Lo que sí estamos especificando, por supuesto, es cuáles son esas opciones que puede tomar esas variables y pues cualquier cosa que esté fuera de eso, por supuesto que no lo puede tomar. Por ejemplo, si en la cajita de edad, que nosotros, os les decía, podemos darle clic al número y escribir manualmente el dígito, si escribimos ahí un texto, pues dado que esto solo acepta números, pues no va a aceptar esa entrada, pero pues sí puede aceptar cualquier otro número dentro de este rango establecido acá. Entonces pues esos son los inputs reactivos y pues son inputs porque el usuario los va a poder setear, los va a poder configurar, y pues son reactivos porque sus valores pueden cambiar en cualquier momento del tiempo.
o al respecto de los conductores reactivos, pues un poco cómo funcionarían es de esta manera. El conductor, bueno, sí, el conductor reactivo lo que va a hacer es tomar esas variables que está ingresando el usuario y las va a procesar de alguna manera para obtener un resultado. En este caso va a procesar esa información para obtener una probabilidad de hospitalización, de que ocurra un evento. Entonces, como podemos ver, lo primero que se hace es que se construye la información o se junta la información en un formato. Y aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí donde dice input sexo o aquí donde dice input edad, lo que está haciendo este conductor reactivo es tomar esas entradas que está dando el usuario, las va a poner en algún formato. Esto como tal lo revisé y no funciona, pero la idea es que esto lo procesa. No le pongan mucha atención a cómo se llaman las cosas porque esto va a hacer que no funcione, pero esto lo procesa. Y lo importante es que en esta línea de acá lo que va a hacer es tomar esta información, se la va a pasar a un modelo preentrenado y eso lo que va a generar es el cálculo de una probabilidad, y pues esa probabilidad la vamos a guardar en un data frame que tiene una variable que se llama resultado. Lo que genera este pedacito es un data frame que tiene una sola variable, un solo renglón, que es el resultado, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento. Y esto que procese pues es el conductor reactivo, perdón, y pues tiene la característica o tiene la particularidad de pues que esto también va a tener que cambiar o va a tener que actualizarse dependiendo de los cambios que ocurran en todas las entradas. Entonces, si la edad cambia de 30 a 50, pues entonces esta salida o este cálculo se va a tener que actualizar, y pues una vez actualizado ya lo va a poder pasar hacia otro lado. Y pues ese otro lado en esta aplicación es la salida reactiva, que justamente lo que va a hacer es crear como tal ya el gráfico. Entonces esto pues también es un componente reactivo y se le llama reactivo porque lo que va a hacer es depender de este data frame que se llama df, y cada que ese data frame cambie pues este código se va a volver a correr, se va a volver a generar para poder crear un gráfico actualizado. Y particularmente aquí es donde ocurren algunas cosas que son diferentes en Shiny y que pues les voy a explicar un poco en dónde está la lógica de que funcione de esa manera. Sin importar un poco lo que esté acá, al final les digo, la idea es que esto se aplica a un modelo preentrenado a una variable que se llama caso, que debería estar definida afuera. Con eso se calcula una probabilidad, o se obtiene más bien una probabilidad, y esa probabilidad se guarda en un objeto que se llama df, y bueno, que al final formatea el resultado como porcentaje y lo regresa, es decir, esto es como una función, más bien es una función, y está guardada al final en este valor que también se llama df. Entonces aquí abuso demasiado del valor df, del nombre df para guardar cosas, pero pues al final lo importante es que lo que sea que calcule acá se guarda en esta variable, que no va a ser una variable, en realidad va a ser una función que se llama df, y esa es la que voy a usar para hacer el gráfico. Entonces aquí es un poco donde vamos a ver algo especial o algo bastante específico de Shiny, que es que muchas cosas reactivas o gran parte de los conductores reactivos que se construyan van a ser funciones y no van a ser como tal variables u objetos, digamos como un data frame o una lista o un vector o un entero, sino que van a ser funciones. Si nosotros pues hacemos un ggplot, estamos programando en un script y guardamos en df información con la cual vamos a generar un gráfico con ggplot, pues típicamente lo que haríamos es poner el data frame pues sin estos paréntesis, y pues en Shiny en realidad
vamos a tener que usar cosas con paréntesis porque son funciones. Y ahorita vamos a ver por qué eso sucede y vamos a entender qué es lo que hace pues Shiny tras bambalinas para pues cada que el usuario modifique los inputs, esto que es el cálculo de la probabilidad se realice nuevamente, es decir, se vuelva a calcular o se actualice, y que luego a su vez eso actualice el valor de la gráfica y pueda mostrar algo distinto, digamos, a lo que se muestra inicialmente, o bien podría inicialmente no mostrarse nada y hasta que el usuario interactúa con los inputs mostrar ya el gráfico. Y les voy a explicar o vamos a entender por qué en Shiny, cuando estemos ya enfrentándonos a programar una app o un dashboard, gran parte de los componentes que vamos a usar son funciones y es importante entender el por qué. Y básicamente es porque van a ser conductores reactivos, porque si se dan cuenta aquí la variable de entrada sexo o la variable de entrada edad, a pesar de que son componentes reactivos, no tienen esta característica de que se le ponen paréntesis porque no son funciones. Y pues esto es realmente porque estos valores corresponden a entradas reactivas. Este valor corresponde a un conductor reactivo, entonces ese tiene que ser una función. Y vamos a revisar el por qué. Entonces nos vamos a ir a R para que les platique qué es lo que hace Shiny tras bambalinas para hacer todo este trabajo de recibir un valor, actualizar algo y dártelo después una respuesta o un gráfico en el caso del ejemplo pues actualizado. Entonces supongamos que vamos a tener algunos elementos bastante sencillos. Supongamos que vamos a tener un elemento pues digamos de entrada que se va a llamar A y que va a poder tomar un valor numérico como la edad. Entonces pues digamos este va a tomar el valor 15 y entonces pues si yo digamos necesito al usuario darle cuál es el valor de A, pues lo único que tengo que hacer es imprimir A. Déjenme hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor. Posiblemente así. Entonces pues eso, si yo tengo un valor de entrada que va a recibir algún número y yo le quiero decir al usuario qué valor tiene eso que acaba de asignar, pues yo lo único que tengo que hacer es imprimir el valor de A. Y esto es pues justamente, digamos, podremos considerar que esto es un elemento de entrada reactivo porque pues yo puedo cambiar su valor cada que yo quiera y pues siempre voy a poder devolver un valor actualizado. Entonces ahora supongamos que tengo el problema de hacer un cálculo con el número que el usuario me dé. Entonces pensemos que el cálculo que yo necesito hacer es multiplicar esto por 2 y eso lo voy a poner en una variable que se llame b. Entonces yo voy a definir b como el producto de lo que sea que hay en a multiplicado por 2. Entonces yo defino esto y entonces yo quiero que el usuario pueda ver cuál es el valor de b. Entonces como yo ya tengo definido esto, pues yo ya no debería necesitar ese pedazo de código porque pues b ya sabe que él tiene que ser el valor a multiplicado por 2 y en este caso pues es 52. Entonces aquí es donde nos vamos a encontrar, digamos, el primer problema de reactividad, porque si bien a como tal podríamos decir que es un valor reactivo porque pues en cuanto yo lo cambio de valor a cambia de valor pues tal cual, a siempre sabe quién es. El problema es que b no va a estar actualizado. A ahora vale 3. B yo lo definí como A por 2. Entonces yo debería esperar que esto dijera que es 6. No, A es 6, entonces 6 por 2 es 12. B debería ser 12. Entonces
pues yo lo que quisiera es que B hiciera el cambio o se actualizara, hiciera esta actualización sin necesidad de que yo vuelva a definir quién es B, porque por supuesto la forma de hacer que en estas líneas de código que estoy haciendo, la forma de hacer que B se actualice pues es volver a definir B y entonces imprimir B y así ya tengo el valor actualizado. Pero pues digamos, si yo quisiera que cada vez que el usuario cambie el valor de A, y el usuario, recordemos que el usuario solo va a interactuar con lo que yo le estoy diciendo, que es con lo que puedo interactuar. Entonces, el usuario solo puede interactuar con A. Entonces, si el usuario solo puede interactuar con A, el usuario realmente lo único que puede hacer es, digamos, como ejecutar esta línea. El usuario como tal no tiene acceso a esta línea porque no es un input. Y el usuario debería poder esperar la respuesta sin tener que detonar ese cambio o detonar esa actualización directamente. Entonces, este es como que el primer problema al que R, digamos, se enfrenta en términos de la programación reactiva. Y una manera muy, muy rudimentaria y muy de fuerza bruta para hacer que B sea pues también un elemento reactivo y se actualice al mismo o se actualice cuando haya cambios en A, es pues tomar estas 3 líneas de código y estarlas corriendo constantemente, digamos cada microsegundo. De esa forma, en cuanto el usuario haga un cambio, en el siguiente microsegundo se corre esta línea de código y entonces B siempre tiene el valor actualizado. Sin embargo, eso pues no es nada eficiente. Pues porque tienes que tener algo corriendo las líneas de código pues infinitamente y pues eso pues al final termina por no ser eficiente desde el punto de vista de la computación. Entonces lo que hay que resolver es el problema de cómo definir B de tal forma que pues yo solo tenga que definir una vez y B siempre pueda estar actualizado. Y es donde vienen algunos cambios de cómo pensar las cosas que estamos programando en Shiny. Entonces, el cambio que se tiene que hacer es que B sea una función. Que pues no tome ningún argumento porque no necesito que la función procese un argumento. Y entonces yo lo que voy a definir aquí es decir, B va a ser A por 2. Entonces, tengo mi entrada A, defino B, incluso yo podría no tener definido A, de este lado está definido A, o podemos ver que está definido A. Yo podría no tener definido A realmente, vamos a quitarlo, y voy a definir B. Si yo intento definir aquí B como A por 2, me va a decir que no puede, porque no existe A, pero como una función, no importa, yo sí puedo tener definido B. Yo ya tengo definido B, yo ya sé que B va a ser A por 2. Yo no necesito volver a definir B, porque al menos eso es lo que quiero, poder definir las cosas una sola vez y que se actualicen solas. Y entonces, cada que el usuario actualice el valor de A, B va a tener siempre su valor actualizado. Entonces, el usuario interactúa con la aplicación, interactúa con el valor A y lo configura para ser 1. Y entonces B, si lo corro de esta manera, lo que me va a imprimir es pues que es una función y que está definida como A por 2. Entonces, lo que yo necesito para poder saber qué valor tomó B, pues es correr esa función. Y aquí está el porqué en la línea de código que yo les decía. Esto quizá puede ser distinto. El data frame con el cual se genera el ggplot es una función o está escrito como una función. Entonces, una vez que yo corro B, pues B sabe que es A por 2 y hace el cálculo de A por 2 y dice 2 por 1 es 2. Entonces, yo no tengo que volver a definir esta parte. El usuario puede volver a interactuar con la aplicación y cambiar el valor de A. Y B va a estar siempre actualizado. B sabe que tiene que agarrar, ir a buscar quién es A, multiplicarlo por 2 y entonces devolverte ese valor. Y el usuario puede seguir interactuando con A y B siempre va a estar actualizado. Entonces,
Digamos, es el truco que utiliza Shiny para poder actualizar cosas con base en los inputs que está dando el usuario. Entonces, el usuario necesita solo dar estas entradas y nosotros a través de funciones lo que vamos a hacer es pues crear esta ilusión de realizar las cosas en tiempo real. Y si se dan cuenta, el elemento reactivo como tal, el elemento con el cual el usuario puede interactuar, ese siempre va a estar actualizado porque pues A siempre va a saber quién es ella misma. No importa qué valor le demos a A siempre va a saber quién es ella misma. Entonces, si notamos aquí en esta función, dado que A no es un conductor, sino una entrada reactiva, pues no tiene mayor problema porque pues A siempre está actualizada y pues por ese motivo aquí yo no necesito poner A como una función, sino que simplemente la puedo definir como el elemento o la variable que corresponde. En cambio pues B, dado que B no es un valor fijo, si nosotros vemos aquí cómo está definido los valores que tengo guardado, pues A tiene un valor fijo que es 4 y B no tiene un valor fijo. B en realidad es una función y B va a tener un valor fijo solo hasta que corra esta línea. Y entonces en este momento B vale 8, pero pues nuevamente yo puedo alterarlo y ahora en este momento B vale 20. Entonces esto es como que el truco que utiliza Shiny, R y Shiny, para poder hacer cosas de programación reactiva y poder crear esta ilusión de entradas y salidas en tiempo real. Entonces, de cualquier forma, aquí lo que ustedes pueden decir es, pues si yo quiero saber cuál es el valor de B actualizado, siempre que el usuario ponga un valor distinto acá, pues yo de todas formas necesito correr la línea que dice B. Y entonces podríamos regresar al problema de, pues necesito estar corriendo estas líneas de código siempre para que cada que se cambie esto, pues B pueda actualizar su valor. Ya no lo tengo que definir, entonces me ahorro la parte de definición porque lo redefiní, pero sí tendría que estarlo actualizando cada vez. Pues para eso Shiny tiene pues otros trucos. Voy a borrar ya la definición de B, se va a quedar ahí guardada. Pero pues para correr las partes de código que necesitan actualizarse, lo que Shiny va a implementar son unas cosas que se llaman observer. Entonces, pues esos observers son como unas banderas, unos indicadores que le van a decir a R, estos pedazos de código los tienes que correr porque detecté que hubo cambios en sus elementos. Entonces, la definición que tiene B es que va a tomar un elemento que vamos a definir en Shiny como reactivo, que es un elemento que se llama A, va a hacer referencia a ese valor y va a tener que hacer un cálculo. Entonces, para poder obtener el valor actualizado, se tiene que correr B. Para saber cuándo correr esa línea de código, Shiny lo que implementa son unas cosas que se llaman observer, un observador literalmente, que lo que van a hacer es observar a A. Entonces vamos a ponerlo como una función, es una función que observa a A. Si A cambia, pues digamos ese observador se va a convertir en un 1 y eso le va a decir a R, tienes que correr esta línea de código. Una vez que la haya actualizado, ese observador se regresa, digamos, a un estado 0. Si A no cambia, se queda en un estado 0. Entonces, si A se mueve a 100, el observer va a actualizar su valor, va a indicarle a R que hubo un cambio en un elemento del que depende B, y entonces va a correr este valor y lo va a actualizar. Esto es importante porque resuelve un montón de problemas que empiezan a estar presentes cuando tenemos un montón de inputs.
Entonces, pues supongamos que yo tengo aquí otro valor reactivo C que puede tomar una cadena de texto, ¿no? Entonces, y pensemos que yo defino en algún lado esta función. De hecho, vamos a definir una función acá para hacerlo un poquito más, pues más visual. Vamos a definir una función y lo que va a hacer, vamos a ver, le puedo sacar la cantidad de caracteres a ese, a ver, que no me acuerdo cuál es la función, ¿sí? La cantidad de caracteres de el valor C. Entonces, así es como vamos a definir a D. Entonces, vemos D es una función que lo que va a hacer es devolverme el número de caracteres que tenga el valor C. Entonces, si yo en este momento corro D, dado que C no está definido, aquí podemos ver que C todavía no está definido, D tampoco va a saber qué hacer. Entonces, el usuario puede definir C y entonces D ya va a saber qué hacer. Entonces, lo que Shiny va a también ayudarnos a hacer es a configurar las cosas de tal manera. En realidad eso lo hace Shiny de fondo. Nosotros solo nos vamos a tener que preocupar por programar cómo se procesa información, los inputs, cómo las procesa y qué le voy a dar al usuario de resultado. Pero Shiny, pues los trucos que implementa pues también son poner diferentes observadores para diferentes elementos dentro de las aplicaciones. En este caso, el observer más bien de C, lo que va a hacer es estar al pendiente de los cambios que ocurran en esta variable. Entonces, eso es muy útil porque pues, le va a ayudar a R a hacer cambios solamente cuando necesita hacerlos y no estar corriendo código innecesariamente cuando no lo necesita. Entonces, digamos, pensemos en una app. Digo, esto no es como tal todavía código de una app, pero pensemos en una app con dos elementos reactivos de entrada, un A y un C. El elemento de entrada reactivo A recibe números y el elemento reactivo de entrada C recibe cadenas de texto. Y yo proceso dos cosas. Definí una variable B o definí un objeto B que es una función que lo que va a hacer es procesar A y lo va a multiplicar por 2, y definí una función D que lo que va a hacer es procesar C y contar cuántos caracteres tiene. Entonces, cuando el usuario interactúe con esta aplicación y le cambie el valor a A y C no cambia, el observer de A va a cambiar de estado, va a indicar que hubo un cambio en A, y el elemento que depende de A, que es B, va a ser actualizado y entonces va a ser 8. Y esto se regresa, pero digamos, antes de que se regrese, el observer de C, dado que C no ha sufrido ningún cambio, el usuario no ha interactuado con C, el observer de C no cambia. Entonces R no tiene por qué correr esta línea de código porque no se ha detectado un cambio, y entonces eso significa que D no necesita ser actualizado. Entonces se actualizó B y se regresa al estado. En el momento en el que C cambie, pues va a ocurrir lo contrario. Si A no lo hace, que el observer de C va a decir hubo un cambio y necesita actualizar aquello que dependa de C, que en este caso es D. Va a correr D para actualizar su valor y lo va a regresar al estado en el que estaba. Si los dos cambian, por ejemplo, esto cambia acá, el usuario interactúa con nuestro app y modifica las dos variables de entrada, ambos observadores van a indicar que hubo cambios y van a correr las líneas que correspondan a pues código que dependa de esas entradas, que en este caso van a ser los dos. Va a correr los dos y va a actualizar ambos valores. Y de esta manera, pues lo que va a hacer es pues optimizar el funcionamiento pues, de las apps y el funcionamiento de R para solamente correr las partes de la app que son necesarias que se actualicen y no correr las partes que no es necesario que se actualicen. Y esto resuelve el problema de pues cómo le hago para obtener los valores actualizados. Bueno, no tengo que correr el código muchas veces. Insisto, eso no es eficiente. Y lo que hace pues Shiny es meter unas cosas que llaman observadores, que pues lo que van a hacer es
avisar cuando haya cambios, y una vez que haya cambios, los elementos que dependan de esa entrada en la que hubo cambios se van a actualizar. Y si no hay cambios, no se actualizan, y entonces pues no, R no tiene que procesar cuando no hay cambios. Entonces así, digamos, esto es como funciona Shiny. Esto es un poco lo que hay detrás. Por supuesto es un poco más complejo, y cómo está programado, pues la verdad es bastante inteligente como se hizo, pero pues al final del día recae en estas ideas, en tener pues inputs reactivos. Ellos siempre saben quién son y yo puedo acceder a ellos directamente por los elementos que ellos son, y voy a tener elementos conductores reactivos. Estos no solo pueden ser conductores, también pueden ser input de salida, porque se los puedo devolver así B y D al usuario. Y estos sí necesitan actualizarse porque estos no saben su valor, y su valor está determinado, y no lo saben porque su valor está determinado hasta el momento en el que se determina o se alteran los valores A y C. Entonces estos van a tener que ser funciones, y como funciones hay que llamarlos de esa manera. Entonces B, a pesar de que una vez que se evalúa es un valor numérico, y D también una vez que se evalúa es un valor numérico, como tal, antes de que se definan estos, no existen como esos objetos, sino que solo existen como la definición de lo que van a hacer, y después tomarán los valores. Esto es lo que hay detrás de Shiny. Es importante conocer esta intuición porque estaremos enfrentándonos a este tipo de problemas. Un poco por lo que les decía, si yo pues de repente quiero hacer un ggplot, y va a depender de un data frame que se altere con cosas reactivas, pues si yo lo pongo de esta manera no va a funcionar, porque ese objeto como tal no existe, o lo que va a imprimir o va a tratar de procesar es la definición, y más bien si es un elemento reactivo vamos a tener que hacer referencia a él, o si es un conductor reactivo vamos a tener que hacer referencia a él como si fuera una función. Entonces por eso es relevante entender cómo es que funciona Shiny pues tras bambalinas. Son los trucos pues bastante inteligentes que utiliza para crear esta pues al final sí es como una ilusión de al mismo tiempo que tú me estás dando información, yo en tiempo real actualizo cosas, y en tiempo real sé qué correr, y en tiempo real sé qué sí debo correr y qué cosas no debo correr, y te puedo dar una respuesta pues súper rápido. Entonces pues eso, esto es la introducción a Shiny. Después estaremos viendo cómo empezar a construir algunos pues cascarones de las apps, cuáles son los componentes como más importantes que tiene Shiny ya directamente en código, para que puedan pues familiarizarse más con los elementos, un poco cómo se van a ir configurando, y pues que estén listos para empezar a diseñar las aplicaciones web que quieran. Y bueno, eso sería todo por ahora.